¿Se acuerda que habíamos estado hablando el domingo pasado? El fluir de la vida. El fluir de la vida. Muy bien. Y hablábamos también de que a veces había compuertas que impedían el fluir de esa agua, de ese río, ¿no? Esas compuertas eran situaciones quizás en nuestro interior, situaciones no resueltas, que de alguna manera frenaban el fluir de la vida de Cristo en nosotros. Y de alguna manera fuimos tratando de ir viendo en nuestro interior por medio de la palabra cuáles eran esas cosas, ¿sí? Habíamos estado hablando de que Dios era la fuente, el origen, ¿sí? Cristo era el manantial y el Espíritu Santo era el fluir. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? El título que le puse al sermón, un título que va de acuerdo al clima que tenemos en este momento. Y yo le puse avanzando hacia la profundidad. Oh. Y vamos a continuar hablando del río de Dios y del fluir de esa agua o esa fuente inagotable que tenemos en nuestro interior. Así que yo voy a apelar un poco a su imaginación, ¿sí? Me gusta mucho a mí utilizar la imaginación para ir viendo el panorama que se está desarrollando. Y vamos a suponer que llegó el verano. ¡Ay, qué lindo! Llegó el verano, ¿sí? Hace calorcito, no necesitamos abrigarnos tanto, ¿sí? Salimos con nuestro short, ¿cómo le dicen a las remeras en sus países? No sé. Camiseta, bueno, ¿sí? Algo por el estilo. Bien sueltos de ropa, porque hace calor, ¿sí? Y yo, bueno, los voy a invitar a pasar un día en el río. ¿Sí? Vieron que el río tiene esos lugares verdes que acondicionan todos los veranos con el césped bien cortado y es un espacio muy lindo para ir, ponerse, acomodarse ahí con la familia, pasar un día. Y bueno, preparamos alguna comida para llevarnos porque vamos a pasar todo el día allí. El mate, dice mi esposa, por supuesto, para nosotros nunca puede faltar el mate, ¿no? Llevamos no sé, nosotros llamamos sillas de playa o reposeras, esos que se utiliza para ir y uno las reclina y toma sol, ¿no? Y todo muy lindo. Colocamos alguna especie de lona en el suelo, los que no les gusta la reposera quizás se acuestan en el suelo. Hemos visto muchas personas, un toallón, en fin, lo que más cómodo le venga. Me va siguiendo hasta ahí, ¿sí? Preparó todas esas cosas. Bien, me parece bien. Y algunos por ahí podemos llevar música, los que nos gusta escuchar música, ¿sí? Y ponemos música ahí para escuchar y estamos acomodados. Bueno, cuando uno tiene todo listo para salir, ¿qué hace? Vamos al río, precisamente. Vamos al río y comenzamos a buscar algún lugar donde podemos estar más cómodos, donde vemos que el agua no va a llegar arriba porque no tiene sentido. O sea, si nos ponemos muy cerca y el agua sube, nos vamos a mojar, van a mojar todas las cosas. Un lugar donde da el sol, ni nos vamos a cocinar, pero tampoco vamos a estar en la sombra. Buscamos un lugar donde si en alguna oportunidad ese río pudiera crecer, el agua no nos alcance, ¿sí? Creo que uno busca un lugar lo más acomodado posible. ¿Qué hacemos? Una vez que nos instalamos, tenemos todo acomodado, nos acercamos al borde del río y miramos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando miramos? ¿Qué vemos? Vemos todo el panorama, todo el paisaje, ¿sí? Vemos los árboles. Esto tiene una vista muy, muy bonita en verano. No sé si alguna vez lo habrá hecho, no sé qué habrá hecho el verano pasado, pero si uno se ponía al borde del río, a la orilla del río podía mirar y ver todos los árboles verdes, muy florecidos, todo
realmente una vista preciosa. También podemos observar la profundidad que el río puede aparentemente mostrar. ¿Sí? Uno puede ver cómo el río va corriendo y de alguna manera el río, saben que en verano es contenido, le bajan el nivel, le bajan la fuerza al río para que la gente pueda utilizar el río como balneario. Y si bien no lo pensamos, ¿sí? No es algo que uno piensa, pero cuando uno está parado en ese lugar, ¿sí? Se siente seguro. ¿Por qué? Porque dice, no, acá no me va a pasar nada. Sería muy inconsciente yo si quisiera poner mi silla en el medio del río. Entonces lo pongo en un lugar seguro. Entonces cuando estoy en el borde del río puedo mirar y veo que verdaderamente yo, mi familia y todo lo que poseemos está seguro. ¿Sabe que en Argentina, en mi país, el río más ancho, considerado el río más ancho del mundo, tiene 220 kilómetros? Y es considerado el río más ancho del mundo. Tiene una profundidad aproximada de 15 metros. ¿Sí? O sea que realmente es a considerar el uso que le podamos dar a ese río. Yo quisiera que usted me acompañe a ver qué encontramos a medida que avanzamos en el río. ¿Sí? Habíamos estado leyendo Ezequiel el domingo pasado y vamos a continuar con los versículos de Ezequiel 47 en el capítulo 1. Dice 47:1, dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a los lomos. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Hasta aquí vamos a leer. Dijimos que Ezequiel se encontraba junto al río y este varón lo toma de su mano y lo introduce a la corriente del río. El agua hasta los tobillos. Imagínese, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Estamos en la orilla del río, más de una vez ha ido al río aquí en verano y se me iba a mojar un poco los pies, dice uno, ¿no? Uno está ahí al lado de la agüita, con el agüita que está bastante fría, ¿no? Por lo general el agua aquí es fría. Y uno se moja los pies y qué lindo, y hace calor, y como hace mucho calor, está bueno porque se le enfrían los pies, entonces eso ayuda un poco a mitigar un poco el calor, ¿no? Ahora, ¿qué nos da la orilla? Miremos un poco, ¿sí? Veamos, trasladémonos al río con nuestros pies hasta los tobillos. Y de alguna manera nos da una posición segura. ¿Sí? Porque estamos ahí. No estamos ahí. Con el agüita ahí nomás, ¿sí? Podemos ver desde lejos el panorama, ¿sí? Tenemos más o menos toda la situación de alguna manera controlada. Nos da una sensación de seguridad, ¿sí? Porque tenemos el control. Si el agua se llegara
a crecer, a desbordar, como tenemos el agua en los tobillos, ¿qué hacemos? ¿Nos damos vuelta enseguida? Y podemos ir a un lugar seguro, ir a correr las cosas, y nada nos pasa. ¿Sabe que en algunos lugares, en Argentina, en el norte de Argentina, los que no pueden llegar al mar porque no tienen mar cerca, van a los ríos? Hay una provincia llamada Córdoba. Recuerdo que cuando nosotros fuimos hemos visto carteles que indican que hay que tener cuidado con las crecidas repentinas. ¿Sí? A veces la gente está simplemente en el agua con el río muy quieto y viene la crecida del río y eso simplemente uno cuenta con minutos para poder salir a tiempo, porque vienen con una fuerza tremenda, ¿sí? Cosa que si nos agarra desprevenidos, sin duda que estaríamos en graves problemas. Cuando estamos en la orilla, tenemos la libertad de movernos libremente. Elegimos dónde nos queremos quedar. ¿Verdad que sí? Porque estamos en la orilla, ahí en el borde, no pasa nada, no hay peligro. Y eso lo decidimos de acuerdo a nuestros propios gustos. Me gusta, no me gusta, estoy cómodo, no estoy cómodo. Porque puedo tomar decisiones. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? ¿No? Porque uno podría decir, ¿qué tiene que ver el río con mi vida? ¿Qué tiene que ver la orilla con mi vida? Bueno, vamos a hablar de niveles de madurez, que el Señor los representa a través de su palabra. Dijimos que estábamos en el agua hasta los tobillos, donde supuestamente tenemos el control. La orilla es todo aquello que nos da seguridad, hermanos. Por supuesto, fuera de Dios. ¿Sí? Es la libertad que a mí me permite decidir qué hacer con mi vida. Yo decido qué hacer. Yo decido cuándo irme, cuándo quedarme, a dónde ir y qué hacer con mi propia vida. Es todo aquello que me da la sensación de control. ¿Sí? Yo me siento seguro porque tengo control. Tengo el agua a los tobillos. Me permite de alguna manera hacer lo que quiero. Vivir independiente de Dios. Hago como quiero. Decido como quiero. Porque aún me siento seguro. Y fíjese que estamos hablando de personas que conocen a Dios. ¿Sí? No estamos hablando de personas que no conocen al Señor. Personas cristianas convertidas. ¿Sí? Ahora, a pesar de que vivimos muchas veces de esa manera, totalmente independientes de Dios, oramos al Señor para que actúe en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Sí? Aunque yo vivo como quiero, después trato de que Dios me resuelva mis problemas. ¿Sí? Actúe en mi vida y en mi familia. Dios es tan misericordioso que aún así siempre lo hace. El estar en la orilla me lleva a ser un espectador. Como dijimos, estoy en la orilla mirando, miro, observo cómo se mueve el río, cómo se baña la gente. Veo si hay algún pez, si la corriente es muy fuerte o no lo es. Me quedo mirando, no tomo ningún tipo de compromiso, no tomo ninguna responsabilidad. En este nivel no hay, obviamente, no hay profundidad, todo es superficial. Podemos hablar de que este nivel es la etapa del niño espiritual, ¿sí? Donde todo es, como decíamos, superficial, se habla como niño, se piensa como niño y se juzga como niño. No me saludó.
¿Qué se cree? ¿Por qué no me saluda? No voy más. En esa iglesia no hay amor. A mí no me gusta cómo cantan. La verdad que no. No, lo que pasa es que no hay fuego en esa iglesia, no sé. Yo sé que todos hemos pasado por eso, hermanos. Pero es el primer nivel. Y sabe una cosa, que no es malo ser niño. Por supuesto que no es malo ser niño. Es algo natural en nuestra vida. Comenzamos como niños espirituales, juzgando y pensando como niños espirituales. Porque necesitamos crecer y necesitamos avanzar. El problema no es ser niño, el problema es quedarse como niño. El problema es que si yo tengo 7, 8, 10 años de cristiano y sigo pensando igual, entonces, hermanos, estamos en un problema. Necesitamos avanzar. Necesitamos crecer. Como dije, no es malo ser niño, pero necesitamos darle profundidad a nuestra vida. ¿Conoce alguna planta de poca profundidad? Los que más están relacionados con la siembra, quizás Germán, María podrían decirme, Marcos por allá atrás. Las plantas que tienen poca raíz, ¿no? Uno las va, quiere limpiar para sembrar, y como tiene poca raíz, prácticamente las saca con raíz y todo. Porque no tienen raíz, no tienen profundidad. ¿Sí? Estas plantas parece que el viento las hubiese soplado todas para allá, a ver que están todas curvadas para aquel lado. Pero se mantienen firmes. Sí, habrá visto, yo no sé si usted habrá visto en alguna oportunidad árboles ya grandes que están inclinados. Sí, que uno dice, claro, lo que pasa es que el viento soplaba, predominaba de ese lado, entonces lo inclinó hacia un lado contrario. No tuvo un tutor que lo sostuviera de pequeño y fue creciendo inclinado, pero se mantuvo. Tremendo. ¿Por qué? Porque hay una buena raíz, porque si no se hubiese caído. Indudablemente se hubiese caído. Hay una parábola de Jesús que todos conocemos y se encuentra en Mateo capítulo 13. Dice, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, y mientras que la gente se quedó en la playa, entonces les habló en parábolas de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Poca profundidad. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto el sol salió, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 160 y hasta 30 semillas por una. Ahora, veamos cuál es el significado de esta parábola, ¿no? Y dice Jesús, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra, la semilla sembrada entre piedras, que en ese momento recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende y da fruto, y produce 160 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué hacemos con la palabra que escuchamos? ¿Sí? A veces hay diferentes versiones que también lo aclaran del mismo pasaje, ¿sí? Las preocupaciones de este mundo, los afanes de este tiempo, ¿sí? Son las cosas que
cuando la semilla no tiene una buena profundidad, nunca produce fruto en nosotros. Necesitamos buscar la profundidad, por supuesto que necesitamos buscar la profundidad, hermanos. Porque es lo que nos va a sostener en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Pero bueno, Ezequiel llegó hasta los tobillos, pero este varón que lo llevaba siguió más adelante. En el versículo 4 dice que lo introdujo hasta las rodillas. Vamos a leerlo correctamente. Permítame que lo busque. Versículo 4 dice: luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. A las rodillas. Wow, ya estamos entrando. Recuerden que estamos en verano, no ahora, ¿no? Porque si uno piensa ahora meterse en el río hasta las rodillas, hay que ser muy, muy valiente, indudablemente. Y fíjese que en este nivel todavía nos sentimos bastante seguros. ¿Sí? Porque estamos hasta la rodilla. Estamos bastante firmes, todavía nos mantenemos. Saben que yo entré a este río y resulta que me encontré con que el fondo del río son piedras, ¿sí? De diferentes formas, y es bastante problemático porque uno piensa que una cosa es caminar por algo plano y otra cosa es caminar por claro, donde hay piedras, ¿no? Y encima las piedras tienen musgo, entonces uno medio como que se resbala, no puede tener cierta firmeza. Hasta ese punto aún podemos resbalarnos, pero mantenemos el equilibrio, ¿no? Porque son las rodillas, no es tan profundo. No es tan profundo. Y en lo espiritual, para ese nivel, más o menos, ya hemos adquirido un poco de conocimiento de la palabra. ¿Sí? Ya no es que somos esos bebés espirituales recién nacidos, al menos es lo que debería ser, ¿no? Y como decía, tenemos cierto conocimiento de las Escrituras y hablamos mucho, ¿sí? Pero a veces vivimos poco. Tenemos mucho conocimiento, pero poca vida, ¿sí? Conocemos de la palabra, conocemos versículos, hemos escuchado bastantes prédicas, pero no condice lo que yo sé con lo que vivo, ¿no? No se ve reflejado en mi vida. Como hay un dicho que dice en mi país, no sé si en el suyo también, pero dice mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? A veces hablamos mucho, pero nuestra vida realmente refleja otra cosa. Creemos que sabemos cómo vivir conforme a las Escrituras, ¿sí? Porque ya bastante o algo entendemos, pero seguimos viviendo de manera independiente de Dios. Seguimos tomando nuestras propias decisiones. Seguimos haciendo conforme a nosotros mejor nos parece. Y escuchamos la palabra de Dios y decimos, sí, Señor, pero en el momento seguimos siendo nosotros los que tenemos el control de nuestras vidas. En definitiva, aún somos inmaduros. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y fíjese lo que Pablo le dice a la iglesia, ¿no? Tremendo. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, de la leche es inexperto en la justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como decimos, hermanos, no está mal ser un niño. Lo que no
es correcto permanecer en esa niñez espiritual. Permanecer. Creo que nos estamos acercando a fin de año. Y uno podría decir, yo conozco al Señor hace tantos años. ¡Wow! Ajá. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo has avanzado en esta vida del Señor? ¿En qué etapa te encontrás? Ahora, fíjese que Ezequiel no se quedó ahí, sino que este varón continuó llevándolo más adentro. Y en este mismo versículo 4 dice lo siguiente. Dice, y midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a los lomos. ¡Wow! Ahora ya se está complicando un poco, ¿sí? Porque antes estábamos en la rodilla y de alguna manera teníamos cierta seguridad, cierta estabilidad. Ahora imaginémonos metidos en el agua, en el río. Para colmo, o sea, si fuera un lago es una cosa, estamos hablando de un río, que en el río tenemos corrientes, diferentes niveles, diferentes profundidades. Y ahora en este momento nos encontramos hasta los lomos. ¡Qué sensación!, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta etapa, a esta altura, es un poco complicado mantener el equilibrio, ¿no? Ya digamos que no nos sentimos con tanta seguridad. Tenemos que estar ahí de alguna manera haciendo un poco de fuerza para que la corriente no pueda movernos, porque la corriente permanentemente va a tratar de movernos. Permanentemente esa corriente está tratando de movernos. Ahora sentimos la fuerza del agua, pero hacemos lo posible, hermanos, por mantenernos a flote y no dejarnos arrastrar. Me imagino que ustedes harían eso en un río. Yo haría eso, qué sé yo. Tratar de que el agua no me lleve, no me arrastre. A pesar de que estoy sintiendo en el cuerpo la fuerza del agua, ¿no? Para este nivel ya hemos avanzado en madurez. Y entendemos y tratamos de vivir la palabra, ¿sí? Y de alguna manera tratamos de mantenernos firmes en nuestra posición. Recuerdan que hemos hablado de que nuestra vida como hijos de Dios tiene que ver con posición. Porque si yo estoy posicionado en Cristo, mi vida está en Cristo, en su realidad, en su verdad. Por más que el río de la vida trate permanentemente de quitarme del lugar, de desenfocar mi vida, yo tengo un ancla firme, un ancla segura, de la cual estar posicionado. Pero, ¿sabe que esto no es una ciencia exacta? Entonces no podemos decir que es tal cual lo estoy describiendo. Podemos encontrarnos tal vez que hay situaciones que yo veo que no, yo ya las superé, que son de mis primeros pasos, cuando tenía el agua a los tobillos, pero me siento identificado con algunas cosas de aquellos que están con el agua entre los lomos. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Por supuesto que puede ser. Como dije, no es una ciencia exacta, pero necesitamos ir avanzando. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, hermanos. ¿Quién puede decir de nosotros, yo ya lo he alcanzado todo? No, por supuesto que no. En alguna medida, todos tenemos algo que necesitamos que sea corregido en nuestra vida.
Pero a pesar de que seguimos resistiendo en alguna manera todavía en ese punto por mantener el control, porque es difícil mantenerse en el río, entonces de alguna manera estamos en esa ambigüedad de quién tiene el control, lo tiene Dios, lo tengo yo. Lo que pasa es que las situaciones de la vida son complicadas. Algo tengo que hacer, tengo que buscar la manera de solucionarlo, tengo que buscarle. Y por otro lado digo, no, pero Dios me dice en su palabra. Entonces muchas veces nos encontramos en esa ambigüedad de decir, ¿le doy lugar a Dios? ¿Cierro los ojos y doy el paso al vacío? ¿Y creo que Dios va a poner el piso? ¿O digo, no, tengo algo que hacer yo? Y estamos ahí, ¿no? ¿A usted no le pasa? A mí sí, me ha pasado y muchas veces me pasa. Pero puede ser que nos encontremos en esa situación. ¿Sí? Ahora ya para este punto, ya no podemos regresar a la orilla. Ya estamos metidos casi hasta el cuello. O sea, no podemos volver a los rudimentos primeros. Y decir, no, Señor, yo no quiero, Señor, yo quiero volver a ser un niño ahí y pasármela jugando, sin responsabilidades, sin problemas, sin nada. No, ya a esta altura no podemos volver atrás. Y no se queda ahí. Ezequiel sigue avanzando. Este hombre, este varón que lo llevaba de la mano, lo sigue metiendo hasta más adentro. Vamos a leer en el versículo 5, Ezequiel 47, dice, midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. ¿Sí? Fíjese lo que dice Ezequiel, yo no podía. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto? En otras palabras, ¿estás entendiendo lo que te estoy enseñando? Y en este punto ya no hacemos pie, hermanos. Ya el río es tan profundo que no hacemos pie. En lo que nos daba seguridad del piso ya no está. Tremendo, ¿no? Hay que mantenerse en ese momento, donde la corriente sigue, porque la corriente no frena, no se detiene. El río sigue corriendo. La corriente nos sigue moviendo. La corriente sigue tratando de llevarnos. Y la corriente de este mundo no se va a detener nunca. Siempre va a tratar de llevarnos, siempre va a tratar de desenfocarnos. Ahora, en este punto, ¿quién es nuestro único recurso? Nos damos cuenta por nuestras propias experiencias a esta altura de que ya solo no podemos. Que hemos intentado de muchas maneras y no encontramos solución. Ya cuando estamos en esta profundidad del río, podemos ver que sin Dios nada podemos hacer. Eso se hace en nosotros una realidad. Es en el nivel donde reconocemos que sin Él nada soy y nada puedo. Este es el nivel donde podemos reconocer que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es el nivel donde podemos dar gracias en todo, a pesar de lo que nos haya tocado vivir. Dar gracias en todo. Es este nivel donde podemos o dependemos 100% del Señor.
Fíjese lo que le pasó a Pedro cuando estaban en la barca. Pedro caminó sobre las aguas y cuando se hundió, ¿qué fue lo que dijo? Señor, Señor, sálvame, porque me hundo, me muero. Cristo extendió su mano y lo levantó. ¿Por qué dudaste?, le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Es en este nivel donde podemos vivir esa realidad de que juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es ahí donde nuestros proyectos, ¿no?, pasan a un segundo plano y todo lo trazamos por el propósito eterno de Dios. Es ahí donde nuestros logros y nuestros títulos ya dejan de ser importantes. Muchas veces podemos presentarnos con todo nuestro currículum, ¿no? Lo que yo, el Señor a mí me ha usado, y lo que yo he hecho para Dios, porque yo, y yo. Y fíjese lo que decía Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y no decimos que no necesitamos de las cosas materiales, son parte de la vida, son las cosas que nos permiten vivir. Hoy hablábamos con mi familia de un pastor amigo, de unos pastores. Casualmente él partió con el Señor hace poquito, un hombre ya de edad avanzada, pero que sufrió muchísimo el Evangelio, porque cuando él llegó al sur de Argentina era muy inhóspito, estamos hablando, 50, 60 años atrás, por lo menos. Perdió un hijo por el frío y un bebé falleció porque padecían frío. Entonces, sabemos que necesitamos las cosas. Dios también las sabe, por supuesto que sí. No minimizamos aquellas cosas que tal vez nos están faltando, pero no son nuestro afán, no son nuestras metas definitivas en nuestra vida, son parte de la vida, cosas necesarias. Pero no es lo que ocupa nuestra vida, no es lo que traza centralmente en nuestra vida. Pablo podía decir que todo lo tenía por basura, por ganar a Cristo. Solamente en el cuarto nivel, en la profundidad de Dios, uno puede llegar a decir cosas semejantes. Este es el nivel cuando nos maldicen, se nos saltan los clavos y hacemos justicia por nuestra mano. No. Este es el nivel que cuando nos maldicen bendecimos. Esteban, ¿qué dijo? Fuera del Señor, ¿no? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo estaban matando, hermanos. Lo estaban matando. En esta profundidad obedecemos sin cuestionar. Quizás no entendemos del todo lo que Dios nos está mandando a hacer. Quizás no nos gusta, pero sabemos que es lo mejor para nosotros.
porque estamos en esa profundidad de Dios. Ahora, como dijimos, no somos perfectos. Ni siquiera Pablo podía llamarse perfecto, a pesar de que tenemos un ejemplo de vida al cual podríamos imitar. ¿Sí? Pero fíjese lo que termina diciendo Pablo. Filipenses 3, capítulo 12, dice: no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ayer el Señor nos hablaba del llamamiento. Los varones que pudimos estar, escuchábamos esa palabra, donde Dios hacía un llamado, y Dios permanentemente nos está llamando, hermanos. A veces pensábamos, o quizás tenemos la idea de que el llamamiento es no, Dios me llamó al ministerio, cuando en realidad el ministerio es de cada uno de nosotros. No hay personas especiales o particulares. Servir al Señor es un ministerio que cada uno de nosotros debemos ejercer. Y nos podemos remitir a la palabra. Entonces, permanentemente estamos teniendo ese llamado del Señor a vivir una vida consagrada, a vivir una vida apartada, a vivir una vida de profundidad en Él. Dice, así que escuchen los perfectos. Qué tremendo cómo nos describe la palabra, hermanos. Delante de Dios, Dios nos ve perfectos porque nos ve en Cristo. Cuando Él lo mira a Germán, no ve a Germán, ve a Cristo en su vida. Cuando Dios ve a Eliezer, quien ve a Cristo en su vida. Cuando Dios mira aquí, no queda Cristo. Cuando mira a cada uno de nosotros, Él ve a Cristo en nosotros. Por eso necesitamos profundizar nuestra vida en Él, para que podamos ser absorbidos por esa vida. Dice, escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, el Espíritu Santo siempre nos va a hablar, siempre nos va a amonestar, siempre nos va a aclarar, pero va a depender de nosotros, de hasta dónde queramos llegar en las profundidades de Dios, hasta dónde estemos dispuestos a avanzar en las profundidades de Dios. Todos sabemos por simple lógica que la mayor cantidad de riquezas se encuentran en la profundidad de los ríos, en la profundidad de los mares, y no en la superficie. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos? Y la vida cristiana es un desafío permanente, sin duda que sí. Donde, decíamos, el sistema de este mundo batalla permanentemente, día tras día, para tratar de desenfocarnos, para tratar de movernos de nuestra posición en Cristo. Pero hoy el Señor nos desafía, hoy el Señor nos llama, ¿sí?, a subir de nivel, a animarnos a crecer, a animarnos a madurar. ¿Sabe que crecer duele? ¿Quién sabe eso? Porque, ¿quién recuerda? Bueno, yo trato de hacer memoria de cuando era chico, ¿no? Y cómo cuando los huesos comienzan a crecer, duele el cuerpo. Porque uno comienza a desarrollarse, ¿sí?
Y crecer a veces duele. Porque nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a confrontarnos a nosotros con situaciones, nos lleva a enfrentar cosas que quizá nos cuestan y mucho. Pero dependerá de lo que cada uno de nosotros pretende de Dios y en Dios. Así que, hermanos, quiero cerrar esta charla dejando este desafío, ¿no? E invitándolos a avanzar, a profundizar, a ir más adentro, así como Ezequiel fue llevado por este varón. Cierre sus ojos, póngase de pie si quiere, vamos a orar.